Hola, ¿cómo te va? Ya te imaginas la que viene. Desde que salió digital lo tuve en repeat sin parar. Entonces hoy vamos a hacer un análisis canción por canción y te voy a mostrar una de las ediciones porque la otra edición no llegó a tiempo y yo no aguanto más, yo quería hacer el video. Entonces vamos a empezar así directamente sin más prólogo. ¿Salió? Acá lo tenés. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo porque hay que abrirlo. No esperemos más con esto porque lo vengo aguantando sin abrir por 5 horas y estas son cosas que uno las tiene que abrir. Entonces, tapa, contratapa. Qué bárbaro que está esta ouija, man. Es una ouija, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Vamos a ver con los vinilos. Están buenísimos. Acá se ve mucho más claro porque atrás mío tengo luz roja. Pero esto es más oscuro. Te está reflejando la luz roja. Pero el vinilo es más oscuro. Segundo vinilo. Con librilio. Minimalista como... Y vinilo número 2. Con el vinilo también. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué pienso del disco? Pienso que es una de las mejores cosas que escuché durante mucho tiempo. Entonces vamos canción por canción. Nightboat. Casi me hace llorar, man. No, no te voy a decir la verdad. Me hizo lagrimear, man. Porque te hace recordar lo buenos que son los primeros discos de Duran. Te hace recordar lo sólidos que eran todos haciendo música juntos. La parte cinemática de Nick, con la parte de rock and roll de Andy, con el tempo perfecto de Roger, con la voz en el punto justo de Simon, con el bajo funkeado de John. Y Nightbot me hizo recordar esa época, ¿no? No puedo... O sea, me parece alucinante la versión nueva de Nightboat. Black Moonlight. Una de mis dos canciones preferidas de este disco. Que vengan remixes, te lo pido por Dios. Pero que hagan remixes, que le den los remixes a Joey Negro, Dimitri from Paris. Que le den a gente que la funkee bien funkeada. Porque esto es una duraneada funk, ¿no? Ya que está Nile Rodgers. Que se lo den a Joey Negro, a gente que sabe cómo funkear en serio. Segunda canción. En el ranking es la segunda que más me gusta. Love Voodoo. Me gusta mucho la original. Esto no me pareció que esté innovando demasiado. Varia Friend. Next. Next. Olvidable desde todo punto de vista. Supernature me hace acordar a la versión original de Cerrone o Cerrone. La versión original tocada con batería, bajo, guitarra. Me parece que está bien, pero me parece que está muy cercana a la original. Secret October. Bueno, perdón, me salté Dance Macabre, que es el Dance Macabre. No sé ni cómo se pronuncia. Yo entiendo que tiene el tecladito de All She Want Is, que nos dio esa cosa. ¡Ah! El video está buenísimo, la canción me parece horrible. Perdón, la canción me parece horrible. Secret October, la segunda lagrimeada que me pegué. Porque es una de las canciones que más me gusta de Duran. La versión es diferente, pero me encantó. Ghost Town, odio la original y odio esta. Y no me parece que esté muy lejos de lo que fue la original. Painted Black, Rolling Stone duraneado. La duranearon, nada más. No sé ni por dónde empezar. Super Lonely Freak. Lonely in Your Nightmare es una de las canciones de Duran que más me gusta. Entonces la primera mitad de la canción me encantó. Hasta que entra Super Freak. ¿Qué
quisieron hacer? ¿Cuál es la próxima? ¿Wild Balls Macarena? ¿Qué onda, man? Super Freak. ¿Hay algo más grasa que Super Freak? No la puedes salvar esa canción. Es una grasada. Esperemos que saquen después Planeta Tierra, Tractor Amarillo, Río, La Cabra. Bueno. Spellbound, segunda canción junto con Buddy My Friend, completamente olvidables. Hagamos de cuenta que no existe. Psycho Killer, bueno, la canción es una obra de arte de por sí, digamos que la podés mejorar. O la podés traer un poco al 2023, pero ya la canción es imposible hacerla mal, ¿no? Y Confessions in the Afterlife. La mejor canción de Duran Duran que escuché en años. La tuve en repeat con los auriculares, escuché todos los detalles, los arreglos. Qué cosa más hermosa. Y con este disco vuelvo al mismo punto. Qué bien que toca John, man. Las tiene todas. Es buen mozo. Le gusta a los hombres y a las mujeres. Es una cosa rarísima. Porque viste que cuando un tipo es muy lindo, los tipos lo odian. Desde mi heterosexualidad lo adoro, man. Me parece... Las tiene todas. Buen pelo, buena cara, es alto, buen cuerpo. ¿Qué más necesita? Buen músico, buen compositor. Son esas cosas que hacen que los tipos te admiren, ¿no? Nick Rose en este disco. ¡Wow, man! Sacó la mejor beta cinemática. Nick. Simon se dejó de gritar como una gallina como venía haciendo en los otros discos y se limitó a cantar. Es decir, cuando Simon quiere estar adelante de todo es cuando todo se va a la mierda. Pero acá se puso alineado con Duran Duran de nuevo. Andy y Warren, un solo corazón. Los adoro a los dos. Y Roger hizo lo que sabe hacer, marcar el tempo y seguir cuadradito con el tempo. Y todo eso hizo que vuelva a 1982. Y sentir esa cosa en el pecho que sentías cuando salía una canción nueva de Duran. Este disco es lo que todos estuvimos esperando durante años, man. Gracias Warren por volver y poner onda. Gracias Sandy por dentro de toda la que estás pasando poner un poco de creatividad. Entonces, antes de ponerme más emocional de lo que estoy, te voy a seguir mostrando cosas. Hace un tiempo me enteré que existía esto y me encantó. Esto es Common Dawn en vivo, Notorious en vivo y Hungry Like the Wolf en vivo. Pero me encantó porque vos sabes que me gustan los 10 pulgadas. Y está buenísimo. Es el único 10 pulgadas de Duran, es el No Ordinary EP. Lo vamos a abrir porque lo tengo cerradito como se debe. Vinilo blanco. No me digas que no es una edición para tener. Está buenísima, man. Y no es caro este disco. Para nada. Entonces allá por el 2008, un año después de que yo llegué a este país, me entero que Andy estaba sacando un libro y que lo estaba presentando. Entonces dije, tengo que ir. Era en Londres, tengo que ir. Y fui. Andy se lo veía bien. Seguía viéndose como Andy. Pero calculo que en ese momento estaba con un montón de medicación encima y se veía como haciendo un esfuerzo, ¿no? Y yo me saqué un montón de fotos con él que perdí, porque se me borró el disco rígido donde tenía todas mis cosas. Y me compré el libro de él, que es este. Me lo firmó adelante mío. Te lo voy a mostrar. Me lo firmó. Me felicitó por Maradona. Me dio un abrazo y me fui, llorando. El libro está buenísimo. Me encanta cómo está escrito y me encantan las cosas que cuenta porque no sabemos a veces muchas cosas de Duran. Entonces, unos años después, John saca el libro. Y dije, me lo tengo que comprar. Me compré la edición de tapa dura, porque había una edición de tapa flexible. Y otro libro que me encanta,
que me lo morfé en 40 centésimas de segundo. En este caso no conseguí el firmado. Entonces me quedé con la espina clavada acá de no haber conseguido el firmado y me gasté una fortuna y me compré esto, que está firmado y todavía está cerrado. Todavía está con el ticket del shop donde lo compré. Esto no me quiero ni acordar cuánto lo pagué firmado. No lo abrí y no lo voy a abrir. Perdón, no lo voy a abrir. Pero es el audiobook de John Taylor del libro. Y lo último que te voy a mostrar son dos ediciones que salieron para el Record Store Day. La primera es Is There Something I Should Know? La tapa es dura, buenísima. Viene con vinilo azul o celeste. Es un celeste, no es azul, es celeste. Y el segundo es el de Duran Duran, Boys Keep Swinging, que es una canción de Bowie. Y esto es un doble cara A. ¿Por qué? Porque no tiene cara B. Porque del otro lado viene una canción de Carla Bruni, también de Bowie, que es Absolute Beginners. Viene en un amarillo fluo. Y esto me costó un montón conseguirlo. Porque estaba así como que te rompían la cabeza con los precios. Entonces, ¿queda más para mostrarte de Duran? El lunes cuando me llegue, hoy es sábado. Sábado 28 de octubre. En este momento son las 5:27 de la tarde. Y yo voy a colgar este video aproximadamente en 4 horas cuando termine de editarlo. Y el lunes cuando me llegue la otra edición te voy a mostrar más cosas de Duran. Entonces, antes de irme te quiero contar que te voy a dejar obviamente los links en la descripción para que lo compres. Que hay solamente 3 ediciones en vinilo. Está la que compré yo, que es como ese ahumadito. Hay una edición de HMV, o mejor dicho, las disquerías indie, que es de otro color. Y está la edición de color negro. Después hay una edición en cassette, que también me la voy a terminar comprando, calculo. Porque como verás tengo la casetera ahí atrás. Esto que ves ahí atrás es una casetera. ¿Ve? Abro acá. ¡Bling! Casetera. Y voy a hacer otro video de Duran, porque se merecen por darnos tanta alegría que haga más videos. Entonces, antes de irme, te voy a contar que abrí un profile en Buy Me a Coffee. Buy Me a Coffee es una website en la cual vos me podés donar, me podés mandar mensajes privados. Si me querés apoyar y te gusta lo que hago y me querés hacer una donación, fantástico. Si no podés, seguí poniéndome comentarios y likes. Y yo soy feliz de todas formas. Entonces, nos vemos el lunes o el martes, cuando me llegue el vinilo de Duran. Un abrazo.